los alimentos, por la familia. Te pido que bendigas a toda la gente de todo el mundo y las protejas. En el nombre de Jesucristo, amén. Buenos días, hermanitos. Bienvenidos a una clase más de la primaria. Gracias, hermanito Diego, por ofrecernos la oración. Nuestra clase de hoy se titula Buscad diligentemente los mejores dones. Antes de comenzar o para comenzar, quiero que me ayuden en casa a recitar el artículo de fe número 7. ¿Están listos? A la cuenta de 3, desde su casa y yo acá, vamos a repetir juntos ese artículo de fe. 1, 2, 3. Creemos en el don de lengua, profecía, revelaciones, visiones, sanidades, interpretación de lengua, etc. Y es que este artículo de fe nos recuerda algunos de los dones que el Padre Celestial tiene y que se dan a sus hijos, porque Él ama a todos sus hijos y bendice con sus dones. Y podemos decir la palabra etcétera porque son muchos, no solo los que acabamos de recitar en el artículo de fe número 7. En nuestra lectura, en la sección 46 exclusivamente, vimos algunos dones que el Padre Celestial tiene para dar a sus hijos, por qué razón nos da y algunos de ellos, ¿verdad? Y cómo somos bendecidos a través de esos dones. Recordemos que tanto ustedes como yo debemos poseer al menos uno de esos dones maravillosos que el Padre Celestial tiene para darnos y que son muy valiosos porque bendicen nuestra vida, realmente que sí. Y bueno, vamos a empezar a recordar un poco del estudio de esta semana, siempre en la sección 46. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 26. Lleven la lectura ustedes ahí en casita. Empecemos. A algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. A otros les es dado creer en las palabras de aquellos para que también tengan vida eterna si continúan fieles. Además, el Espíritu Santo hace saber a algunos las diferencias de administración conforme a lo que fuere agradable al mismo Señor, según su voluntad, acomodando sus misericordias a las condiciones de los hijos de los hombres. Y además a algunos les es dado el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, discernir las diversidades de operaciones, si es que son de Dios, para que las manifestaciones del Espíritu sean dadas a todo hombre para su provecho. Mire qué bonito. Y además de cierto os digo que a algunos les es dada por el Espíritu de Dios la palabra de sabiduría y a otros la palabra de conocimiento para que se instruya a todos a ser sabios y a tener conocimiento. Y además a unos les es dado tener fe para ser sanados y a otros fe para sanar. Y además a algunos les es dado obrar milagros y a otros profetizar y a otros discernir espíritus. Y además a algunos les es dado hablar en lenguas y a otros interpretación de lenguas. Y todos estos dones vienen de Dios para el beneficio de los hijos de Dios. Miren qué especial, desde las formas de administrar, de recibir revelación, profecía, palabras de sabiduría, tener fe para ser sanados o para sanar. ¡Cuántos dones maravillosos! Y como dice aquí el versículo 26, y todos estos dones vienen de Dios, porque algo que debemos recordar y saber es que todo lo bueno viene de Dios. Esa es una gran verdad. Todo lo bueno, hermanitos, viene de Dios. Y como dice aquí el 26, para el beneficio de los hijos de Dios. Y todos somos creación de Dios, todos somos hijos de Dios. Y como no hemos de ser bendecidos por estos dones maravillosos, muchos de ustedes, estoy segura que han recibido más de alguna bendición por el don que otro hijo de Dios posee. Yo, por ejemplo, he sido muy bendecida. Pero vamos a ver para qué se dan estos dones. Ya vimos aquí, dice que para el beneficio de los hijos de Dios. Vamos a leer siempre en la sección 46, del 8 al 9, y nos vamos a saltar al 12. Lleven la lectura ahí en casita. Por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen y para que no seáis engañados,
Aquí está el consejo de nuestra clase, el título de la clase: buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Porque de cierto os digo que se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos, y de los que procuran hacerlo. Miren qué especial. Me encanta esta frase porque dice que se dan para el beneficio de los que lo aman a Él y guardan sus mandamientos, y de los que procuran hacerlo, porque algunos somos más débiles que otros, pero estamos procurando. Y como vimos, el profeta nos dijo que el Señor ama el esfuerzo, y procurar es esforzarnos. Estar procurando, estar intentando es esfuerzo. Sigamos. Para que se beneficien todos los que me buscan o me piden, y que no piden señales para satisfacer sus concupiscencias. Miren, para los que amamos y pedimos, ¿verdad? Bueno, estos dones bendicen. A algunos les es dado uno y a otros otro, para que así todos se beneficien. Aquí vuelve a reforzar lo que leíamos en el versículo 26. Todos estos dones son para el beneficio de los hijos de Dios, para bendecirnos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Y es que como no somos bendecidos, imaginen con el profeta, qué bendición tan maravillosa, que él posee tantos dones de Dios, sobre todo ese don de profecía y de revelación. Con ese maravilloso don hemos sido pero tan bendecidos, gracias a que tenemos el profeta y que él goza de esos dones y los comparte con nosotros. Del mismo modo, también alguna vez hemos recibido una bendición de salud. En las conferencias hemos sido bendecidos con los traductores que aún cuando no es su lengua natal, ¿verdad?, en el que se está discursando o al que están traduciendo, ellos entienden y nos hacen sentir el espíritu cuando envían su traducción al idioma nuestro, porque al mismo tiempo en todos los países de otros idiomas que no sea el inglés o del que está discursando, hay alguien traduciendo para ese país y para esa lengua, para ese idioma, y esa es otra bendición, realmente que sí. Aquí nosotros podemos aprender, hermanitos, que el Padre Celestial me da dones espirituales para bendecirme y bendecir a otras personas. Todos en algún momento o en muchos momentos hemos sido bendecidos por los dones de otro hijo de Dios, empezando por lo que hablábamos, ¿verdad?, de la profecía, ese don de profecía y revelación, ese don de lengua, interpretación de lengua, cómo nos ha bendecido, y esas bendiciones de salud, cómo no olvidar tantas experiencias que yo he vivido, pero que por el tiempo no vamos a platicar de ellas. Pero ahí en casita, pregúntenle a mamá, a papá o a alguna persona mayor alguna vez en la que un don le haya obrado un milagro maravilloso. Puede ser uno de sanidad o algo que ahí compartan con ustedes para fortalecer el testimonio acerca de esta gran verdad, que el Padre Celestial nos da dones espirituales para bendecirnos y bendecir a otras personas. Bueno, hermanitos, siempre hablando de este tema, en esta pasada conferencia de abril del 2021, el elder Gary W. Wong habló, ¿verdad? Él es parte del quórum de los 12 apóstoles. Él habló un poco en su discurso, ¿verdad?, que se llamaba Lugar en el Mesón. Y él hablaba algo, un poquito, no así como que mucho, pero sí mencionó algo muy importante con respecto a los dones, y quisiera que lo recordemos. Así que veamos este pequeño fragmento de lo que nos habló el elder Wong en esta pasada conferencia. Escuchemos. Pascua de Resurrección, Jesucristo nos invita a llegar a ser como Él, un buen samaritano, a hacer de su mesón, su iglesia, un refugio para todos contra los golpes y tormentas de la vida. Nos preparamos para su prometida segunda venida en cuanto cada día hacemos a los más pequeños lo que Él haríamos. Los más pequeños somos cada uno de nosotros. Al entrar al mesón con el buen samaritano, aprendemos 5 cosas sobre Jesucristo y sobre nosotros mismos. Primero, llegamos al mesón tal y como somos, con las flaquezas y las imperfecciones que todos tenemos. No obstante, todos tenemos una contribución que es necesaria. A menudo nos encontramos juntos en nuestro trayecto hacia Dios. Pertenecemos a una comunidad unida, ya sea al afrontar pandemias, tormentas, incendios y sequías, o al satisfacer en silencio las necesidades cotidianas. Recibimos inspiración al deliberar en consejo, escuchando a cada persona
incluyendo a cada hermana y al Espíritu. A medida que cambia nuestro corazón y recibimos su imagen en nuestro rostro, lo vemos a Él y a nosotros en su iglesia. En Él encontramos claridad, no disonancia. En Él encontramos una razón para hacer el bien, para ser buenos y una mayor capacidad para llegar a ser mejores. En Él descubrimos una fe duradera, una abnegación liberadora, un cambio afectuoso y confianza en Dios. En su mesón encontramos y profundizamos nuestra relación personal con Dios, nuestro Padre, y con Jesucristo. Él confía en que ayudemos a hacer del mesón el lugar que Él necesita que sea. Al ofrecer nuestros talentos y nuestros mejores esfuerzos, sus dones espirituales también nos fortalecen y bendicen. Un intérprete de español me dijo: Elder Gong, yo sabía por medio del Espíritu lo que usted iba a decir para que yo pudiera traducir, dijo este buen hermano, por el don de lenguas. Los dones de la fe y la certeza llegan y se manifiestan de un modo diferente en diversas situaciones. Una querida hermana recibió consuelo espiritual cuando su esposo falleció del COVID-19. Ella dijo: sé que mi querido esposo y yo volveremos a estar juntos. En una situación del COVID diferente, otra querida hermana dijo: sentí que debía suplicar al Señor y a los médicos que le dieran a mi esposo un poco más de tiempo. Segundo, Él nos suplica. Bueno, hermanitos, Él mencionó, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, Él confía en que ayudemos a hacer del mesón, que es la iglesia, el lugar que Él necesita que sea. Y al ofrecer nuestros talentos y nuestros mejores esfuerzos, sus dones espirituales también nos fortalecen y bendicen. Y es que dones y talentos son muy parecidos. Y por eso el Señor desea que a través de nuestros dones y talentos nosotros hagamos de la iglesia un lugar especial, un lugar perfecto, un lugar de bendición, tanto para nosotros como para todos los que nos acerquemos a este evangelio restaurado de Jesucristo, a este reino de Dios aquí en la tierra. Es decir, hermanitos, que algunas bendiciones que nosotros tenemos es por los dones y por la dignidad de algunas personas o miembros de la iglesia, y también nosotros podemos ser ese medio de bendición para otros si nosotros también procuramos compartir nuestros dones con ellos. El elder contó 3 experiencias, ¿verdad? Me gustó mucho, y él decía, hablando de esas experiencias que fueron personas que fueron bendecidas por medio de los dones. Y vamos a ver, él mencionó que un intérprete de español le había dicho, me dijo: Elder Wong, yo sabía por el Espíritu lo que usted iba a decir para yo poder traducir. Así dijo el hermano fiel, por el don de lengua. Dice que él sabía antes qué era lo que iba a decir, porque estaba con él ese don y ese poder para traducir, ese don de lenguas. Miren qué especial, miren qué bonito. Y realmente que nosotros podemos sentir el Espíritu cuando ellos hacen este servicio de amor, de poder traducir para nuestros idiomas. También él mencionó algo de una hermana, dice, antes él mencionaba ahí, si se recuerdan, los dones de la fe y la certeza llegan y se manifiestan de un modo diferente en diversas situaciones. Y citó estos 2 ejemplos. Una querida hermana recibió consuelo espiritual cuando su esposo falleció del COVID-19. Ella dijo: sé que mi querido esposo y yo volveremos a estar juntos. Miren qué bonito, la fe y la certeza. La fe de que las familias pueden ser eternas y la certeza de que es verdadero. Esto pudo fortalecer a esta hermana en un momento tan duro, tan difícil como se están viviendo ahora con esto de la pandemia y esas muertes tan dolorosas y solitarias en algunos casos por el COVID-19. Miren qué especial es que nosotros podamos procurar estos dones y talentos. Otra situación del COVID diferente. Otra querida hermana dijo: sentí que debía suplicar al Señor y a los médicos que le diera a mi esposo un poco más de tiempo. Miren qué confortación, qué fe, qué certeza, ¿verdad? De saber que un Padre Celestial es poderoso y obra milagros en nuestras vidas. Hermanitos, no olvidemos para qué son estos dones y procurémoslos para poder bendecir a otras personas y en el proceso ser bendecidos nosotros también con estos dones. Quiero mostrarles algo.
Tengo por aquí un par de libros un poco viejos, gruesos y pareciera que están maltratados, pero es porque son bien antiguos, son viejos. Estos son dos de mis diarios personales, ¿verdad? Y yo quiero mostrárselos porque en la clase hablamos un poco, ¿verdad?, acerca de llevar registros, y un diario personal pues es un registro. Y quiero compartir algo que sucedió el día que los busqué. Cuando encontré de inmediato yo lo abrí y se abrió exclusivamente una página en particular. Espero encontrarla porque no le puse señalador, pero espero encontrarla, y si no, pues me recuerdo muy bien la fecha y voy a buscársela porque no sé por qué se abrió exactamente en esa página. Y quiero decirles que yo en verdad había olvidado esa experiencia, ese acontecimiento, y me llamó la atención que el Padre Celestial pues permitiera que yo ese día la encontrara y que pudiera pues recordar o aprender un poco más acerca de lo que yo escribí en aquella ocasión. Y se los voy a leer. Tal vez no los aburro, ¿verdad? Pero voy a leerle. Esto fue escrito un 9 de marzo del año 2000. Imagínense, ustedes no habían nacido, pero pongan atención. El domingo pasado, como les conté, fuimos al Estadio Nacional. Disculpen la forma en que escribo, pero es que mis diarios yo los estoy dejando para mis hijos y para mis nietos, hasta que yo me muera. Ya les he dicho que no tienen permiso de leerlo a mis hijos y a mi esposo hasta que yo me muera. Entonces, por eso dice ahí, les conté. Fuimos al Estadio Nacional en Tegucigalpa, donde recibimos la visita de un apóstol, Elton Perry, y otros líderes. La reunión fue muy especial. Hablaron de la familia, de que Dios únicamente creó hombre y mujer, solo dos sexos, y que el hombre se uniría a una mujer y una mujer se uniría a un hombre en santo matrimonio. La reunión, los discursos, todo fue muy bonito. El coro cantó 3 himnos. El primero me gustó mucho. Este himno está en la página 138 del Himnario Verde. Aquí ustedes dirán el Himnario Verde, y es que hay de algún otro color. En aquel tiempo teníamos un himnario, ya en ese momento no, pero antes teníamos un himnario rojo, y muchos como que lo habíamos conservado, la reliquia. Entonces en nuestras casas todavía teníamos un himnario no rojo, era ocre, ¿verdad? Y este himnario verde pues tendría en ese momento como algunos 4 o 5 años de estar ya usándolo. Nosotros entonces por eso es que escribo ahí el himnario verde. Algo fuera de lo ritual o habitual, creo que quise escribir ahí, sucedió el domingo, luego de que la reunión terminara, como a eso de las 12:30 del día, cuando casi todos nos habíamos ido a nuestros hogares. El puente Juan Ramón Molina, que une Tegucigalpa y Comayagüela, se partió por la mitad en el preciso instante en que 2 buses llenos de miembros de la iglesia pasaran por él. Ellos eran de Juticalpa, Olancho. Por bendición de Dios, ninguna persona murió, ni miembro, ni del resto de los autos que cruzaban en ese momento. Creo que todos los que asistimos a esa reunión recordamos que la hermana que ofreció la última oración pidió 2 veces a nuestro Padre Celestial que nos llevara con bien a nuestros hogares. Y a pesar del accidente, ningún hermano tuvo heridas de gravedad. Y por suerte, nuestra iglesia o la Iglesia de Cristo está muy bien organizada y cuenta con líderes especiales y bien elegidos que de inmediato atendieron a nuestros hermanos, sorprendidos por el incidente, y muy pronto les buscaron 2 buses nuevos para que pudieran llegar hasta sus hogares temprano. Sé que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es verdadera, que cuenta con líderes inspirados por Dios. Sé que si cumplimos con los mandamientos y nos esforzamos por buscar la compañía del Espíritu, Él nos protege junto con una legión de ángeles. Mientras obremos bien, Dios nos protege y nos facilita el camino por andar, y por momentos en nuestro camino aliviará nuestras cargas para sentirnos un poco ligeros. Sé que Dios nos ama y confía en nosotros y desea que vivamos con Él como familia en su reino por siempre. Amén. Yo había olvidado este acontecimiento, de verdad lo había olvidado, y también había olvidado lo especial. Las páginas tal vez no se notan, pero en la cámara no se noten si se las pongo, pero tiene marcas de que lloré quizás cuando lo escribí, o tal vez en alguna ocasión no volví a leer porque a veces suelo leerlo,
pero yo realmente había olvidado este acontecimiento y cuando empecé a leer, todos los recuerdos vinieron a mí y me puse a pensar en lo importante que es llevar registros y lo importante que ha sido que tengamos registros de las palabras de los profetas, porque cuando las volvemos a leer, volvemos a recordar, así como yo ya había olvidado esto que yo misma escribí con mis propias manos y que yo lo viví. Quizás yo no iba en los buses que se cayeron, ¿verdad? Por la mitad del puente, que fue una cosa sorprendente, pero el haber leído me ayudó a sentir y a vivenciar cómo cuando tenemos la influencia del Espíritu Santo hasta sabemos qué pedirle al Padre. Esta hermana rogó 2 veces que pudiéramos llegar a salvo a nuestros hogares y así fue, hermanos. Todos regresamos a salvo, aun cuando pasó un problema. Un incrédulo puede haber dicho, Dios no contestó la oración de la hermana. Claro que sí la contestó. El puente siempre se iba a colapsar, pero ningún hermano sufrió heridas. Y esto solo es un ejemplo, ¿verdad? Y comparto esto con ustedes, ¿verdad? Porque leíamos un poco acerca de llevar registros. Y en la sección 47, versículo 1 y 3, vamos a recordar. Aquí es prudente que mi siervo John escriba y lleve una historia sistemática y que colabore contigo, mi siervo José, transcribiendo todas las cosas que te serán impartidas hasta que se le llame a otros deberes. Y además te digo que le será designado llevar continuamente el registro y la historia de la iglesia, porque he llamado a Oliver Cowdery a otro cargo. Miren que aquí dice una historia sistemática y aquí dice llevar continuamente el registro y la historia de la iglesia. Yo he sido bendecida realmente al poder leer estos libros de santos, el tomo 1 y el tomo 2, que si ustedes se fijan es una historia sistemática, es una historia continua. Podemos ir viendo como que vamos viendo en una regla desde el 0 en adelante hasta llegar a los números que sea la historia en secuencia y es bonito, es especial. Miren, si yo no hubiera escrito la fecha, no hubiera sabido cuándo pasó eso, estaría inventando, ¿verdad? Yo lo escribí en esa fecha, pero la conferencia fue un 5, el domingo anterior, y por eso puedo saberlo. Y mi diario, pues, tiene algunos acontecimientos especiales y están fechados y quizás no sea mi propia historia, pero algo de lo que nosotros podemos aprender aquí es que puedo llevar un registro de mi propia historia. Y realmente se nos ha aconsejado y es importante hacerlo. Yo los invito, hermanitos, a que ustedes puedan llevar un diario personal y si ya lo están haciendo, pues los felicito. Los felicito porque va a ser de mucha bendición para su descendencia y para ustedes mismos cuando les dé la oportunidad de poder leer nuevamente una ocasión, una experiencia especial como cuando se bautizaron, cuando fueron al templo por primera vez o cuando algo importante haya pasado en sus familias, en sus hogares. Es especial que podamos llevar un registro de nuestra propia historia. Algo muy importante podría ser estas metas que ustedes, ¿verdad?, trabajan en el librito en el cuadernito, este librito de niños y jóvenes, que ustedes puedan llevar registro de lo que hacen, sus avances, todo eso pueden incluirlo. Y realmente estas experiencias pueden bendecir y fortalecer la fe de las personas que puedan leer esto en el futuro o a ustedes mismos. Y realmente ahora tenemos tantas maneras de hacerlo. Ahora podemos hasta incluir videos, audios, cosas por el estilo. Yo en mis diarios tengo fotos y algunas cosas por aquí. Creo les voy a compartir algo que ya anda despegado. Este es como la agenda de cuando yo me gradué de seminario y aquí puedo ver las fotos de los jóvenes con los que yo me gradué de seminario, qué himno se cantó, quién discursó, ahí está todo y aunque yo ya no lo recordara, pero ahí tengo incluido eso y tengo algunas fotos, encontré allí, saben, del huracán Mitch, encontré fotos y algunos comentarios de cosas que viví en ese momento. Entonces, lo más importante que puede haber en un registro personal, hermanitos, es nuestro testimonio, nuestras experiencias espirituales, porque en un momento de tristeza, encontrarlas y leerlas quizás pueda aliviar nuestra carga o animarnos y pueda bendecir la vida de los que más amamos. En este caso yo pues amo a mis hijos, mi familia, y ustedes pues van a poder tener familias en los futuros y que alguien no los haya conocido en vida y pueda leer sus registros, va a ser como wow, especial conocerlos a través de sus escritos. Así que los animo a que puedan llevar un registro personal.
También leímos que el Señor mandó a los santos en Nueva York y de otros lugares a que se congregaran en Ohio. Sin embargo, cuando llegaron, pues muchos de ellos no tenían dinero suficiente para poder construir una casa. Entonces vamos a ver cómo ayudó el Señor a estos hermanos. Vamos a ver qué hizo el Señor para poder bendecir a las personas, a los santos. Vamos a leer en la sección 48 del 1 al 4 y aprenderemos ahí qué fue lo que les enseñó, les pidió el Señor. Vamos a ver. Dice, y es necesario que permanezcáis por lo pronto en los sitios donde moráis, como convenga a vuestras circunstancias. Y en caso de que tengáis terrenos, compartiréis estos con los hermanos del este. Y en caso de que no tengáis terreno, cómprenos ellos por ahora en las regiones inmediatas como bien les parezca, porque es necesario que tengan donde vivir por el momento. Es menester que ahorréis todo el dinero que sea posible y que obtengáis cuanto podáis en rectitud, para que con el tiempo podáis compartir tierra para una herencia, así para la ciudad. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? El mandamiento realmente, hermanitos, era que pudieran darles alojamiento o darles tierras a las personas que estaban llegando para poder tener donde vivir. El Señor les estaba pidiendo que compartieran a los santos. Y aquí nosotros podemos aprender. Puedo ayudar a los demás al compartir lo que se me ha dado. Todos contamos con alguna bendición. Nadie es tan pobre como para no compartir. Y como aprendíamos al principio, a veces tal vez no tenemos cosas materiales para compartir, pero el Señor o Dios nos ha bendecido con dones espirituales. Entonces, por medio de esos dones podemos bendecir o compartirlos con otras personas, ¿verdad? Entonces, piensen por alguna bendición que ustedes tienen, si es material, algo que ustedes puedan compartir con alguien más, o si es un don espiritual que puedan compartir con los demás, y hablen ahí con mamá, con la familia en casa, ¿qué pudieran hacer ustedes para bendecir a alguien con eso, con lo que Dios los ha bendecido, con lo que Dios les ha dado? ¿Verdad? Recuerden que aun cuando estamos en esta crisis, Dios nos bendice mucho y podemos ayudar a otros por medio de nuestras bendiciones. Y para que no olvidemos que siempre podemos bendecir y ayudar a otros, quiero que recordemos este video que ya lo han visto con los niños de la primaria y veamos cómo podemos ayudar a bendecir a otras personas. Bien, hermanitos,
Aquí vemos que el presidente Heber J. Grant, quien fue el 7º presidente de la iglesia, había recibido un suétercito remendado de su mamá y jugando por la calle vio a alguien que tenía más necesidad de él, ¿verdad? Alguien que no tenía hogar, parece, ¿verdad? Ahí calentándose en la calle, en un calentador, ¿verdad? Que salía el aire caliente como de una fábrica, ¿verdad? Y él lo que hizo fue darle su suéter. Entonces, el Señor no siempre nos va a decir que nos quedemos sin nada nosotros, ¿verdad? Pero por medio del Espíritu nosotros podemos saber hasta dónde podemos bendecir la vida de otras personas. Y nunca vamos a ser muy pobres como para no compartir. Si ustedes pueden ver la ropa humilde del presidente Grant, era un niño. Y no dijo, porque soy un niño no puedo compartir, no puedo dar porque yo no trabajo, no. Él nos está dando un maravilloso ejemplo ahí de poder compartir, de poder ayudar a los demás. Entonces, hermanito, hemos aprendido que los dones que nos da el Padre Celestial es para bendecirnos y bendecir a los demás. Debemos procurar esos dones. Realmente necesitamos buscarlos para poder ser más felices y más bendecidos. También recordemos que podemos llevar un registro. Podemos llevar nuestra propia historia, y de esa manera bendecir y alentar y fortalecernos y a otras personas también. Y necesitamos ayudar a los demás. Podemos bendecir a otros con lo que el Señor nos ha dado. Sé realmente que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios aquí en la tierra. Que si nosotros compartimos de nuestros dones en este reino de Dios en la tierra, vamos a bendecir a los hijos de Dios y vamos a ser más felices nosotros. Si somos fieles y obedientes, el Señor nos bendice con esos dones, porque Él ama a sus hijos obedientes y le concede todas las cosas que son para su bien. Así que necesitamos ser fieles y obedientes y podemos compartir de lo que tenemos. El Señor sabe con las cosas que contamos y que podemos bendecir a otros. Así que no defraudemos a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo haciendo de menos a alguien que nos pide su ayuda. Procuremos los mejores dones para que seamos verdaderos hijos de Dios y podamos bendecir a otros. Y lo comparto con humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.